Continuamos la Masterpiece Collection de Junji Ito con esta quinta entrega que lleva por nombre El albergue del desertor. Un tomo de los más variados en cuanto a relatos, en el que dejamos completamente atrás el formato de historias largas divididas en capítulos para enfocarnos exclusivamente en relatos autoconclusivos. Cada uno de los 12 relatos que conforman esta quinta entrega nos invitan a explorar situaciones sobrenaturales que escapan de toda lógica, pero también aborda escenarios donde Junji Ito nos demuestra que el terror también puede provenir de la oscura naturaleza humana. El manga inicia con el relato de La Biocasa. Una chica decide visitar la casa de campo de su jefe para así aspirar a un puesto importante en cierta compañía. Y al llegar todo parece fantástico. Un complejo elegante y lujoso donde apenas llegar son recibidos por unas chicas tocando violines. Sin embargo, la excentricidad detrás de este lugar y de su anfitrión apenas comienzan. Resulta que nuestros protagonistas comparten una afición muy peculiar por la comida grotesca. De forma que de buenas a primeras pasaremos a formar parte de un nauseabundo banquete repleto de gusanos, insectos y reptiles listos para su ingesta, algunos de ellos vivos todavía. Y aunque nuestra protagonista asegura tener afición por este tipo de platillos peculiares, lo que está a punto de pasar en la velada será algo que irá más allá de sus límites. Esta es una de las primeras historias en la carrera de Junji Ito, aspecto que se nota demasiado por la simpleza del dibujo y un desarrollo caótico donde no alcanzo a comprender qué es lo que quería lograr precisamente Junji Ito con esta historia. Y es que al inicio uno piensa que trata de mostrar algo repulsivo para incomodar de alguna forma al lector, pero al no profundizar tanto en este recurso, se empieza a decantar por lo violento hasta terminar en un sinsentido de proporciones vampirescas al que sinceramente no le encuentro mucha relación con el planteamiento inicial. Una historia narrativamente caótica y poco inspirada a mi parecer, pero que abre la puerta a lo más visceral del autor y que resulta muy rápida de leer. Afortunadamente, después nos toparemos con uno de los mejores relatos del tomo con esto que lleva por nombre La ladrona de rostros. Un estudiante recién se ha cambiado de escuela y a su llegada conoce a dos hermanas gemelas, o al menos eso es lo que ella cree. Sin embargo, cuando una de ellas decide cambiar de lugar para sentarse a su lado, la expresión de todo el salón de clases cambia dramáticamente. Sin saber a qué se debe, ella simplemente lo deja pasar. Sin embargo, a partir de ese momento, aquella chica comienza a seguirla obsesivamente al punto que se volverá una auténtica molestia, por lo que enojada, nuestra protagonista decide ir con su hermana para que tome cartas en el asunto, pero la sorpresa llega cuando su supuesta hermana le asegura que ella no tiene ninguna gemela. El evidente parecido de ambas chicas hace que simplemente no pueda creerle, pero su verdadera preocupación comienza cuando descubrimos el siniestro secreto que se esconde detrás de su acosadora. La ladrona de rostros es un relato que siempre he catalogado como uno de los más infravalorados en la carrera de Junji Ito, pues a pesar de no ser de los más populares, sí resulta en uno de los más interesantes por la forma en la que va tejiendo el misterio y sobre todo por su conclusión. Sin duda, un relato que vale la pena darle un vistazo. El tercer relato de esta colección se hace presente con esto que se titula La habitación del noctámbulo. Nuestro protagonista es un joven escritor de novelas de terror, el cual no ha podido dormir desde hace ya 3 días. Él afirma que cada noche al dormir ve a una criatura en sus sueños que intenta forzar la entrada a su cuerpo para poder cruzar al mundo real. Cuando le cuenta esto a su amiga Mari, evidentemente le parece algo absurdo, como si fuera una de las novelas que suele escribir. Sin embargo, su aspecto pálido y demacrado denotan que de verdad algo raro pasa con nuestro protagonista. Muy pronto, Mari descubrirá que la paranoia de Yuji se debe a algo más que una simple fantasía de ficción, cuando sea testigo del horror que tiene a nuestro protagonista sumido en un angustiante insomnio. Las historias que abordan el terror a partir de mundos oníricos me fascinan. Junji tiene varios que abordan esa temática del miedo que nace de algo tan simple como dormir, y aunque este no es de sus mejores relatos, la simple idea de que al cerrar tus ojos algo pueda despertar en tu lugar me resulta demasiado interesante, por lo que se convierte en una lectura de terror onírico digna de leer. ¿Puede alguien dar un discurso tan convincente que con solo escucharlo te orilla quitarte la vida? De eso trata el relato de La teoría del diablo. Kazumi es un estudiante que ha subido a la azotea del instituto y frente a su profesora que trata de persuadirla y sus compañeros que se encuentran mirando desde abajo, se lanza al vacío estrellándose contra el concreto, perdiendo la vida en ese instante. Para todos es una desafortunada sorpresa, en especial para su compañero Okamori,
quien tan solo una hora antes había hablado con su compañera y se le podía ver bastante feliz, por lo que, confundido, piensa que pudo haberle pasado en ese breve lapso de tiempo que la orilló a saltar al vacío. Por medio de una grabación descubriremos cómo fueron los últimos momentos de esta chica y el por qué decidió tomar tan trágica decisión. Sin embargo, a todo aquel que intente llegar a la verdad detrás de su muerte podría acarrearle un destino similar. Relato de apenas 10 páginas que, pese a ser el más corto del tomo, resulta muy interesante y no tiene desperdicio. Después nos toparemos con una de las historias más emblemáticas en el inicio de la carrera de Junji Ito, con El cabello largo del ático. La historia nos lleva hasta la casa de Chiemi, donde al parecer tienen un serio problema con los roedores, al punto que no solo las trampas han dejado de ser efectivas, sino que llegan a escucharse constantes ruidos en el ático e incluso se han llegado a enredar en su cabello cuando ella duerme. Un día, y después de haber terminado su relación, Chiemi decide cortarse el cabello que tanto se había dejado crecer para su exnovio, para lo cual termina pidiendo ayuda a su hermana. Sin embargo, cuando ella baja por unas tijeras, un grito desgarrador se escucha desde la habitación. El horror se hace presente cuando, al regresar con Chiemi a su cuarto, solo encuentra su cuerpo decapitado en un mar de sangre. Con el responsable suelto y la cabeza desaparecida de Chiemi, Junji nos invita a seguir las páginas de este relato hasta dar con su paradero. Lo que inicia como un drama de desamor, poco a poco se convierte en un festín sobrenatural de horror capilar, con un par de escenas impactantes, pero con un final abierto que podría no ser del agrado de todos. Aún así, un relato con una atmósfera oscura que vale la pena leer. Siguiendo sobre la línea romántica, viene esta historia que nos lleva a plantearnos si es posible enamorarnos de alguien siguiendo un guión. Kaori es una chica que ha estado saliendo con un guapo y talentoso actor de la escuela. Sin embargo, de forma repentina, este rompe con ella diciéndole que quiere salir con otras chicas y que, para que no lo extrañe, le regalará una cinta de video con largas conversaciones imaginarias entre ambos, así como un guión con el que ella podrá conversar con aquella grabación. Evidentemente esto no le hace ninguna gracia a nuestro protagonista, pero a medida que avanzamos en este drama romántico juvenil, descubriremos si realmente puede una grabación crear un vínculo más cálido y genuino que una persona real. Esta historia discreta de desamor y obsesión no tiene tanta popularidad en comparación con otras obras de Junji Ito, pero sin duda es un relato que vale la pena leer por cómo se va dando la historia sin siquiera meter elementos sobrenaturales. El manga continúa con La espada del reanimador. Después de escuchar los rumores sobre el avistamiento de fuegos fatuos, nuestro protagonista decide salir una noche en busca de uno de estos espectros. Sin embargo, luego de seguirlos por un largo camino, termina por encontrarse con una extraña persona que marcará su destino para siempre. Esta es una de las historias más flojas del tomo, y si bien es cierto que inicia de buena forma, su desarrollo y conclusión vienen a tener demasiadas conveniencias del tipo que uno encuentra en los shonen actuales por todo el tema de los superpoderes, lo cual en lo personal pues hace que no tenga un impacto genuino de horror. Relato poco memorable a mi parecer, aunque sí tiene un par de viñetas que me parecen dignas del maestro del terror Junji Ito. En el corazón de un padre encontraremos una historia que nos lleva a conocer a la familia de un empresario adinerado muy exigente con sus hijos, quienes por inexplicables razones suelen sufrir extraños dolores de cabeza. Las cosas empeoran no solo cuando el mayor de los hermanos decide quitarse la vida, sino cuando el resto empieza a tener extraños comportamientos que parecen orillarlos a seguir sus pasos. La historia nos pondrá en los zapatos de su casa, un chico que solía ser amigo de uno de los hermanos fallecidos y que poco a poco comienza a descubrir que sus muertes y los dolores de cabeza de su amigo y de sus hermanos no parecen ser una simple casualidad. Esta es una historia que en lo personal no me agrada mucho por su enfoque de drama familiar y el sentimentalismo muy alejado del horror tétrico y sobrenatural que uno viene a buscar en obras de Junji Ito. Sin embargo, la historia como tal no me parece mala. Es tan solo que con 63 páginas viene a resultar un relato demasiado extenso a mi parecer y que con pocas dosis de horror termina por hacerme muy tediosa su lectura. Afortunadamente para mí, después llega el relato de Un laberinto insoportable. Dos chicas se van de excursión a la montaña y en el camino han terminado por extraviarse. Es cuando tratan de encontrar el camino a casa que terminarán descubriendo un misterioso santuario de monjes con una extraña apariencia. Y aunque intentan pasar desapercibidas, al ser demasiado tarde no les queda de otra más que pasar la noche en su congregación. Es allí, en medio de la montaña, que poco a poco irán descubriendo las peculiares prácticas de esta secta, pero al intentar huir, terminarán por encontrar una desesperación agobiante. Este viene a ser uno de mis relatos favoritos de este tomo,
pues la ambientación en las montañas, los tintes religiosos y el misterio en torno a las peculiares prácticas de esta secta hacen que sea un relato interesante de inicio a fin, donde el misterio solo va aumentando hasta su magnífica conclusión. Sin duda, una de las mejores historias que aborda de mejor forma el terror psicológico en este tomo. El siguiente relato lleva por nombre La aldea de la sirena. Kyoichi es un chico que después de mucho tiempo decide dejar la ciudad para regresar a su pueblo natal y visitar a sus padres. A su llegada, nota que las calles lucen desérticas y que los pocos habitantes con los que se cruza lucen algo extraños, por lo que nuestro protagonista comienza a pensar que algo raro pasa en el pueblo. Al reencontrarse con su amiga de la infancia, esta le dice que todo cambió desde que una nueva fábrica se instaló en el lugar, pero ni el angustiante sonido de la sirena de aquella torre ni los extraños comportamientos de la gente se comparan con el abominable horror que se esconde en las entrañas del pueblo. La aldea de la sirena es un relato interesante que va construyendo muy bien el misterio. A Junji le encanta hacer pueblos en donde pasan cosas mórbidas y aquí nos muestra una faceta un tanto más oscura al involucrar elementos religiosos e incluso sacrificios de recién nacidos. A pesar de eso, es un relato poco recordado dentro de la vasta antología de historias que ha creado el maestro del horror, pero tiene elementos que hacen de su lectura algo sumamente entretenido. Casi terminar el tomo nos encontraremos con la historia de la joven abusiva. Kuriko es una chica que ha quedado de verse con su prometido ya que hay algo muy importante que debe contarle, algo que los hará regresar hasta sus días de infancia y que resulta tan delicado que quizás lo haga cancelar su boda. Pero, ¿qué podría ser tan malo que después de tantos años pudiera orillarlo a ya no querer casarse con ella? Kuriko comienza a recordar cómo desde niños solían jugar en el parque y el cómo desde esos tiempos ella estaba enamorada de él. Sin embargo, todo cambia cuando un niño más chico que ella llega al parque y comienza a juntarse con Kuriko todos los días. La relación que empiezan a tener comienza a transformarse cuando Kuriko poco a poco empieza a fastidiarse de su compañía hasta que en su hartazgo empieza a molestarlo. A medida que pasamos las páginas, vamos a ser testigos de los maltratos hacia este niño y de cómo estos cada vez van siendo más crueles hasta que simplemente sobrepasa el límite. Junji Ito viene con esta historia sobre el abuso, sobre cómo el peor lado de la naturaleza humana es encarnado en las crueles acciones de una niña que goza de torturar física y psicológicamente a un niño más chico que ella. Pero lo que hace bueno este relato ni siquiera tiene que ver con el pasado de la chica, sino en cómo termina esta historia. Aunque eso deberá ser algo que deberás leer por tu cuenta. Saben, cuando leí esta historia hace ya bastantes años, la verdad es que no fue mucho de mi agrado porque en ese entonces lo que me atraía de las historias de Junji Ito eran sus conceptos sobrenaturales y al no tener nada de eso, pues prácticamente pasó como un relato sin pena ni gloria para mí. Sin embargo, ahora que vuelvo a leerlo, debo decir que no solo me ha dado una perspectiva mucho más positiva de lo que recordaba, sino que sin duda viene a ser un grandioso relato que además sirve de telonera para el que es, a mi consideración, el mejor relato de este volumen, que es El albergue del desertor. La historia nos lleva hasta la Segunda Guerra Mundial en una casa donde le dan hospedaje a un joven que vive a escondidas para no ser capturado y castigado por el ejército japonés, debido a su deserción. Este chico pasa los días viviendo de la caridad de sus amigos que lo mantienen oculto, saliendo exclusivamente a comer de noche para no ser visto. Sin embargo, lo que este chico no sabe es que la guerra terminó hace ya prácticamente 8 años, y aquellos que fingen ser sus amigos lo han convencido todo este tiempo de que la guerra continúa y que el ejército lo sigue buscando para castigarlo. El por qué lo tratan así lo iremos descubriendo con el pasar de las páginas. Sin embargo, el verdadero horror se materializa cuando llegamos al final del relato y descubrimos la verdad sobre este joven desertor. Esta historia con la que cerramos este volumen es sin duda lo mejor de todo el tomo, y por lo mismo viene a ser una de mis historias favoritas en toda la carrera de Junji Ito. Y es que uno empieza a leer este relato sin la certeza de qué tan bueno va a ser, y lo que nos encontramos es una historia de resentimiento y venganza con un plot twist al final que en lo personal me parece grandioso. El albergue del desertor es una lectura obligatoria en este volumen y que con toda justa razón le da el nombre a este tomo. Una quinta entrega caracterizada por tener la portada más siniestra de la colección hasta este momento y que viene en el clásico formato B5 en mate con el título en la parte central de la ilustración. En el lomo podremos ver la correspondiente imagen en miniatura que, como saben, me gustan bastante, y por la parte posterior podremos encontrar una de las peores sinopsis que haya leído en los mangas de Junji Ito, pues resulta demasiado ambigua al punto que tú la lees y es un pésimo resumen del contenido que en nada motivaría a alguien a darle la oportunidad si se lo topa por primera vez. Pero no solamente eso,
Si prestan atención, la sinopsis dice que el tomo incluye 12 historias más la que le dan nombre al tomo, dando a entender que se trata de 3 historias en su totalidad las que componen este volumen. Sin embargo, ya en el interior nos daremos cuenta que esto es una completa mentira, pues únicamente se trata de 12 historias las que componen este tomo, así que Panini, ahí tenemos un error. Al quitarle la sobrecubierta, encontraremos la misma imagen de la portada ahora en esos tonos amarillos y con esa misma tonalidad pero en un efecto negativo para la contraportada, que con cada tomo me gusta un poco menos el cómo se ve. Todo por un precio de 269 pesos. Gente, esta quinta entrega me parece que ha resultado en un tomo bastante bueno. A pesar de que la selección de las historias viene a ser una mezcla de muchos de los primeros trabajos de Junji Ito, lo cual pues se hace evidente sobre todo en la calidad del dibujo y en lo experimental que por momentos se perciben varios relatos que terminan por ser olvidables, tiene otros bastante buenos e interesantes y que equilibran muy bien la balanza. Esta selección de historias genera que tengamos argumentos muy variados y que podamos ver desde un Junji que se entrega a la violencia sangrienta, pasando por temas sobrenaturales y de ocultismo, hasta piezas de auténtico drama donde el horror no se encuentra en lo sobrenatural, sino en la obsesión y la oscura naturaleza del ser humano, y eso, como saben, a mí me encanta. Salvo la primera historia de la biocasa, que me parece el peor relato de todo el tomo, el resto de historias son muy interesantes, eso sí, con finales abiertos en la mayoría de ellos que a veces te dejan con ganas como que de algo más, pero que en otras son la perfecta culminación para una historia de esa naturaleza. Gente, eso es todo por el día de hoy, una quinta entrega bastante decente a decir verdad. Si acaso el tema de la traducción de algunos capítulos me sigue causando cierto descontento, como la habitación del demonio del sueño, que se tradujo como la habitación del noctámbulo, o la teoría del demonio, donde creyeron que por ser un país guadalupano como México se escucharía más oscuro decirle diablo. En fin, detalles que no le quitan calidad a los relatos a fin de cuentas, pero que en lo personal pues no puedo ignorar. Aún así, recomiendo comprar este volumen. Así que chicos, díganme cuáles han sido sus impresiones de esta quinta entrega. Ya saben que pueden dejarme sus opiniones, críticas destructivas y amenazas de muerte en los comentarios.